Hola, hola, feliz inicio de Hola. mundial. Estamos aquí en, Sí. en fiesta en México, Monterrey y Guadalajara. Ganó Y la verde. Sí. pues lamentablemente no vamos a hablar de fútbol hoy, pero la próxima Ah, semana tal vez vamos a hablar, porque acá Diego quiere hablar de uno de sus favoritos. Habíamos dicho que querías hablar de Hugo Sánchez, ¿no? Algo mm, así. Entonces, pues vamos a planearlo para la próxima semana, si Dios quiere. Pues lo saludamos, pero en esta ocasión vamos a hablar de uno de los reyes de nuestra época de oro del cine mexicano, que es el señor Pedro Infante, que como decíamos aquí los mexicanos, Pedro Infante no murió. Y encontré algunas cosas muy interesantes. Contacté a su nieto. Espero me conteste pronto porque me gustaría tenerlo aquí, porque mm. trae unos chismes el señor buenísimos. Pero vamos a hablar de Pedro Infante. ¿Quién fue? ¿Por qué fue un ícono? El señor fue actor, cantante. De hecho, inició como cantante en la Ciudad de México, en una estación de radio muy famosa en la Ciudad de México. En la XW, creo. Exactamente. Sí, Luego ¿no? llegaron los productores, lo oyeron cantar y dijeron, Vas a actuar". Y el señor no se negó y pues tenemos bellísimas canciones, bellísimas películas. Rompía corazones donde quiera que iba este hombre, era fabuloso. Tuve el privilegio de conocer a una de sus nietas, Sí. Ah, Mm. de su matrimonio con la actriz, ay, ¿cómo se llamaba esta señora? Pero ella también era actriz y bailarina. Ahí se los dejo de tarea. Perdónenme, no he dormido bien, Ah, pero nadie. este exacto. sí Ujú. tuve una emergencia familiar y no pude dormir bien. Ajá. Pero bueno, ahí andamos. Y pues no sé qué comentario tengas tú, Tania, que investigaste, porque lo mío está muy fuerte. Pues de lo que vi allí también, sí fue como de lo que nos compartiste también, ¿no? De eso del nieto. O sea, Mm, que esto que decían de que, bueno, Pedro Infante nada más tuvo oficialmente una sola esposa, que era María Luisa León, ujú, ¿no? Entonces los demás sí fueron también como que todos los demás, todos sus romances y todo esto que tuvo. sí. Bueno, yo de Pedro Infante siempre, mi maestro que era ruso de la escuela De de, los de sonidos. Tarkovsky, Ah, de Tarkovsky, Tarkovsky. Ok. bueno, donde Ujú, estuvo Tarkovsky ujú. en Rusia, en Moscú, y que estudió en la escuela de payasos, luego estudió allí, era un académico tremendo en Rusia, y decía que el único actor mexicano que él verdaderamente admiraba por su naturalidad, todo era Pedro Infante, ¿no? Wow. Él siempre decía, es que Pedro Infante, nadie como él, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, que es muy chavita, estudié con él, entonces claro que yo desde entonces tengo como imbuida, ¿no? Esas palabras del maestro, Esa y idea, siempre lo veo, ajá, siempre lo veo como un maestro, lógicamente, ¿no? claro. A Pedro Infante. Pero eso que Qué padre. mandaste está tremendo, Está esto del tremendísimo. nieto, ¿no? Es Se nos trabó la... Y que esto, como decían, leyendas, ¿no? De Claro. que no han muerto Sí, claro. y en No, realidad parece que fue cierto, ¿no? Que no murió. pues, ¿saben a mí lo que me llama la atención de Pedro Infante? Lo polémico que fue su supuesta muerte y este hecho de que, oye, ¿cómo les encantaba desaparecer gente en esa época? A los En esa época, políticos, bueno, todavía, ¿verdad? Pero eh, como que, pero todavía estábamos tan cegados en esa mm, época que pues realmente no dábamos pie a este Sí. tipo de conspiraciones, pero personalmente con lo que le pasó a Elena Garro y luego veo esta historia de Pedro Infante, digo, no manches, o sea, ¿sí me explico? Son sí. cosas muy tremendas. Eh, Básicamente no quería yo
hablar tanto de lo que es esta situación que vi con su nieto, pero yo quería hablar del Pedro Infante porque tuve el honor de conocer a la Tucita que participó en una Oh, película con Pedro nosotros Infante los pobres. y buenísima actuación de la Tucita cuando fue niña, Ujú, obviamente. Yo ya la conocí siendo una señora mayor. ujú. Nos dio ahí en Colegio Civil unas charlas muy interesantes. Voy a tener que conectarme Entonces, porque me saca la... No sé si orino. entonces fue muy, Me muy, sacan de los dos internets, de los dos, del de Infinitum y del de Mega Bravo. Cable. está Hay que teniendo Tania silenciar problemas a técnicos. Tania. Ah, ya se eh, silenció. eh, Ya, Problemas técnicos que tiene nuestra compañera. sí. Ya Estamos saben, en vivo. sí. Total, a mí me pareció muy interesante porque, pues ya saben que aquí hablamos de la persona, de la personalidad, sí de su trabajo, pero pues hablar de su trabajo el cine de oro mexicano es conocido a través de todo el mundo. Entonces, creo yo que, que en este caso él era una persona muy, según lo que ella describió en esa conferencia que nos dio, siendo yo una Ujú. huerca de 16 años, eh, nos decía que él era tan humano, tan carismático, una persona amorosísima. Ella en lo personal pues era una niña, pues lo vivió como niña y pues imagínate haber trabajado con ese señorón, pues Sí, le con impactó. Motherfucker Pedro Infante, güey. Perdón. Exacto, güey. Y ella una niña chiquita y luego hacer el papel de una niña traviesa. ¿Sí me explico? No, 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 Sí, fue que haya maravilloso. complicidad. Mira, o sea, aquí no estamos para defender a nadie, ¿no? Ujú. Esto es, o sea, sonismos son lo que creó en la cultura popular mexicana cada una de las personas que hablamos. Y Dios santo, que a finales de los ochentas, principios de los noventas, Pedro Infante era top personajes más queridos. Sí, O sea, se escuchaban sus discos, había señoras que ponían discos de Pedro Infante, en la radio había horas de Pedro Infante, las pinches películas de cada fin de semana las ponían, ¿sí me entiendes? O sea, si no jugaba Pumas, luego pusieron más deporte, después de Chabelo, era se una ponía una película. película de Pedro Infante o el partido de Pumas, ¿me entiendes? Entonces, o sea, Sí, yo, yo yo como persona que creció siendo, o sea, mi mamá hizo un espectacular trabajo, pero pasé demasiado tiempo enfrente de la televisión y no me arrepiento porque aprendí mucha tontería que hoy me sirven para mi trabajo y me sirven para entender muchas cosas, pero la magnitud que tenía Pedro Infante, tal vez ahorita ya se fueron muchos de los seguidores, ¿no? Pero la magnitud en la que llegó Pedro Infante fue tan grande que él sí logró ser inmortal, o sea, todavía hoy lo recuerdan, lo estudian, ¿no? Tania lo llama maestro, o sea, se toma como referencia, es punta de muchas cosas, y claro. en muchas, ¿me entiendes? O sea, porque, por ejemplo, para mí no hay escena que evoque más al mexicanismo que la de, ¿qué es Jorge el Bueno y Pedro el Malo? Ujú. No, o sea, la de dos tipos de cuidado, el duelo de coplas de dos tipos de cuidado, sí es dos tipos, bueno, es la de los charros. Ajá, Eso es lo más mexicano que existe. ¿Por qué hay albures? ¿Por qué casi se agarran a madrazos? ¿Por qué? No, no, estamos cotorreando, no, o sea, eso somos al final del día, ¿no? O claro. sea, si tú vas a cualquier congregación de más de 20 personas, los puedes ver ahí, ¿no? Porque si se avientan las coplas, porque si se agarran a madrazos, o porque no, ¿me entiendes? Entonces, pues, eso dictaminó mucho de la forma de ser del mexicano. O sea, Claro. así como yo digo, si Diego Rivera con sus pinceles
pintó para que el mexicano tuviera una identidad, o sea, o todas estas personas que han puesto de su parte para que el mexicano tenga una identidad más marcada. Ujú. Este, Pedro Infante es la piñata más grande y con luces y, si me entiendes, y da vueltas y no es Claro. una piñata, es un torito, ¿no? O sea, y literal es el torito, güey. Torito ¿Sí me entiendes? O en sea, la es película. tan grande, sí, claro. Y de lo que dices es que como me trató de niña, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, yo me voy a proyectar un segundo, pero, por Claro. ejemplo, mi abuelo, Pedro Alvarado Castañón, cuando estaba conmigo era un caballero el señor, y siempre, o sea, y todo el mundo decía, no, el arquitecto es intachable y bla, 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 no, o sea, yo sé que fue coherente lo que yo vi con quién representaba a él, Ujú. pero él se esmeró en ser un caballero para que yo viera Lo que es ser un cómo es, ¿me caballero. entiendes? Lo que es, cómo se hace, ¿no? Ujú. Y Pedro Infante nos enseñó a no ser agachones, a darle el extra, a si está de la chingada, pues aún así salimos avantes y estamos juntos, ¿no? O sea, y todo eso tiene la cara de Pedro, Sí. ¿no? O sea, ese bigotito es inconfundible, o sea, un mexicano que se respete tiene que saber el pinche bigote de Pedro Infante, ¿no? Es otro como el de Cantinflas, Sí. ¿no? O sea, la iconografía como las cejas de Frida, ¿no? Como Ujú. los ojos saltones de Diego, vamos a poner un chiste para meter a Diego, ¿no? Pero o sea, de los íconos que llegan, o sea, perdón, es que vivo mucho en internet. Un meme, Ujú. aparte de ser una imagen chistosa de internet, se definió como la unidad mínima de cultura. Ajá, o Exacto. sea, pues, es un icono cultural, ¿no? O Ujú. sea, puede ser una referencia a una caricatura, a lo que sea, pero es la unidad mínima, ¿no? Así como tenemos muchos memes, por ejemplo, de Bob Esponja o los violines, no sé, la chica. Pedro Infante entra en muchas categorías que el mexicano no es. Torito, o cuando llega alguien que se cortó el chachita, te cortaste tus Ujú. Sí. trencitas, ¿no? Y todo eso es Pedro Infante, o sea, no le saque, no le saco, ¿no? O sea, son Sí. frases que, ¿cuántas no son con ese señor, ¿no? O sea, ¿cuántas? Y bueno, la historia de la XW también habría que hacer, que ver cómo hacemos una serie, ¿no? Ujú. Porque personajes que salieron de la XW, literal de que se fueron a buscar trabajo ahí en el centro, y por cantar bien en una cantina o por así, o sea, varios de los pilares mexicanos que fueron los grandes hitos, y no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Es como se manejaba en la época, pero pues, en la Claro. época de oro pues era gente que trabajaba en los bares cerca de donde estaba Televisa, o bueno, donde estaba Telesistemas Mexicanos, ¿no? O sea, donde se grababan esas películas. Claro. Entonces, ese es deportivos aparte, ¿no? Yo sé que el mexicano tiene, todos podemos ser chingones en algo, ¿no? Y yo lo llevo escuchando toda la perra vida, pero es en serio, o sea, solo es creérsela y tener tantita chispa. Y Pedro Infante, oye, lo que llegó a ser Pedro Infante, dicen, "Ah, es que era muy, humano, dijiste, pero no hay otra como que siempre Carismático. aparte, ¿no? Tenía Ujú. muchísimo carisma y tenía labia y rápido, y era rápido de manos y rápido de labios, ¿no? Entonces hablaba rápido, hablaba bonito y se acercaba y acariciaba, ¿no? Entonces Ajá. era como todo el carisma, era el mariachi bueno, ¿no? El vestido de blanco, aquí llegó su serenata, mi amor, ¿no? Era, Sí, era el prototipo del mexicano, pero ¿en cuántas décadas? oye, pero sí, la verdad es que sí, bueno, mi generación, añoraba tener una serenata, es por culpa de él, la verdad. O sea, nunca tuve una serenata, ni creo que la vaya a llegar a tener, pero ojalá. Este, pero créeme que yo de niña lo veía cantar y que llegaba y que le echaba el agua a la mujer o algo y decías, ¿tú cómo le echas agua a un cabezón que viene y te, o sea, ¿sí me explico? Pues.
habla Había que darse a mucho. desear. Claro, claro, pero algo que me llamó mucho la atención entre todo lo que investigué, aparte del nieto y todo esto, era de Ujú. que él sí era mujeriego, pues la época, volvemos a lo mismo, No había sida, era otra vida. pero aparte, este, No, es en serio. eso no lo vamos a negar, pero hay algo que él decía y me llamó la atención, espero no me lo tomen a mal, las feministas sobre todo, Ah, pero él decía, yo no entraba donde no me dejaban. O sea, ¿sí me explico? ujú. Era un caballero. Si una mujer le daba entrada, pues Pues con permiso. sí, No, sí pues me sí, a explico, o sea, huevo. y Sí, pero pues, hay que ser honestos, que mujer de esa época no quería tener algo que ver con Pedro Infante, o sea, por favor, era el claro. top de los tops de Sí, los pues sí. tops, o sea, Sí, él entonces, sí era rockstar. Bueno, ajá, es sí. movie star, No, y ¿no? Él sí. aparte de eso, a mí me llamó tanto la atención, le gustaban las motocicletas, tenía Los motocicletas, aviones. Se mató en un avión. él volaba, piloteaba aviones, ¿sí me explico? Fue, Sí. como dices tú, el rockstar mexicano, o sea, su versión, eh, cualquier artista gringo, inglés o lo que sea, este vato estaba a ese nivel o más, ¿sí me Ujú. explico? O sea, fue conocido a través de todo el mundo, o sea, Pues se sigue estudiando entre esas investigaciones que yo hice, vi a un japonés que salió en varias películas con él. órale. Y nada más por Pedro Infante aceptó hacer algunas películas. Pero me llamó tanto la atención que yo no me, pues uno es niño, ¿verdad? Pero nunca me había dado cuenta que que ese hombre era japonés. Y deberíamos de un día hablar de él. No voy a decir su nombre, pero luego lo vemos. Luego lo checamos, Sí, sí. porque el güey se enamoró de las películas del cine de oro mexicano y le dijeron, no, yo no quiero hacer. Y él era conocido en Japón, hacía películas allá. Ah, sí, se me hace la historia. Sí, entonces dices, no manches, y verlo, y yo dije, ese salió en unas películas con Pedro Infante. Dices, no manches, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Sí me explico? O sea, que un mexicano inspire a otras Ah, culturas, pues te llena el alma. es motivo de orgullo, ¿no? Y ahorita con esto del Ujú. mundial y aquí en Monterrey que vamos a tener tantos japoneses y coreanos y asiáticos, dices, qué loco que otras culturas nos respeten tanto y que vean el potencial del mexicano y que aprecian nuestro carisma, nuestro todo que tenemos como mexicanos. Híjoles. Pero qué triste que aquí en México nosotros mismos no apreciamos a nuestros íconos y leyendas. Hay Ay, un, hay siempre. un, hay un chico que no me acuerdo si era colombiano entre varios videos que vi. Él es como Ujú, músico. Dice muchos artistas mexicanos, pues como charros de esa época tenían ujú, buen color de voz. Pero ujú, Pedro Infante tenía un color de voz y unos falsetes que hasta la fecha nadie, ujú. nadie los ha podido duplicar. Imagínense la calidad de voz que tenía Pedro Infante. ¡Wow! O sea, Sí. no, a mí que me encanta la música y en ese sentido me fascina, eso me como que sentí tan bonito que un hombre de nuestra edad reconozca y que los jóvenes volten a ver a Pedro Infante otra vez, eso me llena el alma porque fue, no, bueno, fue mi infancia, ¿no? Mi adolescencia, "Ay, ojalá y me traigan una serenata o algo por el estilo". Ujú. O sea, uno, pues sí, yo soy medio romántica. Ahí te encargo, amor, ¿eh? Para que sepas. No te rías, Ahí Tania. es cuando el amor le da like. Y ustedes también pónganle su like. Exacto. Exactamente. O alguien por ahí llévele serenata, por favor. No, que sea mi marido, No, si no, no. Si no, digo, para no. que oiga tu marido, ya diga, no, el que le lleva No. soy yo.
Pero Este, bueno, en el caso de Pedro Infante, pues él sí fue una super, es una leyenda, ¿no? Y sí, él sí fue un ícono y él sí tuvo como todo este privilegio de ser amado en vida, ¿no? De apreciado y adorado, el ídolo, así como claro. exagerado. Y ahorita todavía se sí, siguen transmitiendo, ¿no? De pronto sí, películas claro, del en el cine 9 de a cada rato, oro. sí. Sí, o sea, Hay sigue la canal de presencia, ¿no? película que se trata Ujú, de pasar películas de esa época y la chingada. Sí, no, o sea, sí. el cine de oro mexicano no va a morir. Ujú, O sea, menos, si ya se quemó la Cineteca y ahí siguen pasándolas, ¿me entiendes? O sea, no, sí. no, ahorita lo que tenemos ya es patrimonio cultural en cierto grado, ¿me entiendes? O sea, no sé si de la nación, de la humanidad, de la chingada, pero al menos de que lo tienen bien conservado, ¿no? El IMCINE hasta eso sí tiene bien hecha su chamba en eso. Hay que decir las cosas, lo poco que pues que quedó después de los incendios de la Cineteca, que se perdió mucho material de eso, pues lamentable, ¿no? Pero pues, somos humanos y pues, de Alejandría no conservamos ni un papiro, entonces fue algo mejor, ¿no? Y pues sí, te digo, como a nosotros nos da identidad, porque pues, como hombre le tienes que copiar a Pedro Infante hasta el caminar y cómo te subes al pinche caballo, y no, es en serio, o sea, Y el es chiflidito del amorcito corazón. claro, Ah, claro, claro. exacto. Ajá. Entonces, sí, no, o sea, es que es un icono tan grande de la masculinidad mexicana que es imposible decir que no es, ¿me entiendes? O sea, y el que me diga, no, no es cierto, Pedro Infante no tiene nada que ver, porque eres un naco, hermano, o sea, porque no tienes una pizca de respeto, porque si algo tenía, es que era una persona muy respetuosa, ¿no? Eso Oye, era, esos piropos que se aventaba en sus películas. No quiero ser acá ni entrar en polémica ni nada por el estilo, pero yo sí reconocía un buen piropo cuando iba en la calle y alguien me hacía un buen piropo. Yo sí sonreía. Digo, aunque estuviera feo el claro, pelado, yo sí sonreía y decía, bueno, pues pero pues gracias, ¿no? Lo la chuleada agradecía, nadie te la quita, sí, claro. claro. Pero, por ejemplo, algo grotesco o algo así, pues sí, sí incomoda como mujer. Pero esos piropos que hacía el Pedro Infante, que muchos hombres se los copiaban, Ujú. wow, ahí sí decías tú, no manches. Qué bonito que te digan algo así en la calle, que ahora se ofenden, ¿verdad? Pero bueno, Sí, este, pues, pues, Pues a mí también me ofendían. A mí sí no me gustaba. A mí sí yo así como, ni aunque ay, no. estuvieran bonitos, No, así como que ni me conocen ni nada, ¿no? O sea, como es un poco de invasión de tu espacio, ¿no? O sea, como si el mm, espacio nunca fuera tuyo en ese sentido. A mí sí no me no gustaba. Así que te te... decían algo y era así como que, pues yo soy vato. no, Pues es que como déjenme en a mí paz. sí me tocaron dos, tres que estaban bonitos de que, ay, ¿qué pasó en el cielo? Que se cayeron los ángeles o algo así. Sí me tocaron O te dos, tres. chiflaban, Ah, bueno, de que ¿no? me Un chorro de cosas. chiflaran me daba igual, Muchas cosas, ¿no? pero lo que era ese tipo de comentarios y los piropos que muchos Pero estaban mejor de tu inspirados en pareja, él. ¿no? O sea, mejor de Obviamente, no, tu... sí, 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 pero pues Los yo soy piropos de alguien mi reina. Ahorita ya no me tiran piropos, o sea, ya voy por la Pues, calle a y ver, ya. atención. No, pero me refiero a tu esposo. Pero, por Piropos ejemplo, de tu esposo. no, de él Ah, sí, me encantan. Pero me exacto. refiero a que cuando yo estaba joven y que yo iba para la escuela y todo este rollo, que caminaba, pues pasaba, porque era algo normal. Y sí, había algunos groseros, pero había otros que te aventaban unos piropos bonitos, como los que se aventaba Pedro Infante. No te oímos, flaca. Le pusiste mute. Ay, de veras. Es que con esto de que ya ven que me tuve que mover de internet y para acá y para allá, ahora estoy aquí como tenebrosa, como Tururú, Misteriosa. ya sé. misteriosa. A ver que se Con este manifieste. misterio de Pedro, que se manifieste Oye, Pedro, es a que ver, que salga aquí No, también una espérate, manita, por manifesta. favor. No, hombre. Mejor una donativa ahí de, aunque no sea de Pedro, pero pues, Un donativo para un los super tres. gracias. exacto. Gracias por hablar de Pedro y llamarlo. El día de hoy irá a visitarte.
Y te No, va a no, cantar no, no. Amorcito Corazón. No, sí Y te qué va a bonito, y te va a cantar cantar a ti. amorcito corazón y el chiflidito Ya y sé. en el balcón. No, pero esa historia realmente a mí guau, qué fuerte, esa historia de que estaba vivo, de que, Oye, sí, a mí me súper sorprendió, pero eso lo vamos a ver en el bloque que viene, bueno, para poder seguir y continuar con este de Con la hora Pedro macabrona. Infante, sí, pero Bueno, a mí todavía me, tenemos un poquito de tiempo. sí, 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 sí. Me gustaría, ahorita que estabas hablando justo de los piropos de Pedro Infante, Mm, es que, por ejemplo, ya estaba más en una, ¿cómo te lo explico? Una idolatría más a Tintán, ¿me entiendes? Porque también, yo entiendo que los piropos o los dobles sentidos de Tintán eran súper exponenciales, lindos, ¿no? Aparte eran claro, de otra liga, eran, ¿sí me entiendes? O sea, sí. podía entender al albur, podía entender no Otro sé, a tono. cosas más Ujú, calientes, pero sí, no, entonces son diferentes, pero pues a mí ya me tocó más eso de Tintán, del piropo, de estas palabras bonitas que del juego muchas de veces llevaban palabras doble que sentido usaba, ajá, de Germán Valdés que de Pedro Infante, porque el de Pedro Infante es como de los primeritos, ¿me entiendes? O sea, claro. son las bases melosas, ¿no? O sea, es como el principio de los Beatles que los escuchas y quiero tomar tu mano y salir por un campo no, y el otro dice, quiero, vamos a meternos todo en pinche campo pues, de bla, 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 ¿no? Entonces, como todo va evolucionando, hasta en los mismos artistas, ¿no? Pero pues obviamente en esto, justo lo quería tomar en cuenta, que los piropos también evolucionaron con la época de, pues, No, y plata o lata, o ya no sé qué le podemos decir a Tintán, sí, porque estuvo hasta que estuvo. hasta que estuvo y se quedó hasta que se quedó. También Sí, hay que pues hablar sí. de Tintán, pues un Un personaje día hay que echarnos un mismo de maravilloso Tintán. y también carismático. La verdad es que tenemos mucho talento, porque sigue habiendo mucho talento aquí en Eh, México, mucho talento, y siento que sí ha sido desaprovechado. No todos han llegado a la inmortalidad, porque cuántas veces no es escuchamos, difícil. cuántas veces no escuchamos a la gente decir, Pedro Infante no murió, y Pedro Infante no murió. O sea, fue y es una leyenda. Y con todo esto que está destapando su nieto, que Ujú. nada más les quiero adelantar esto, el papá de este nieto se llama Gerardo, creo. Este, lo mataron por decir que estaba vivo su papá. Y Ajá, pensaron que él también estaba muerto, pero él no andaba en ese viaje con sus papás y lo mataron en carretera. O ya. sea, fue una situación difícil, él creció sin sus papás porque su papá quiso decir la verdad de que su papá estaba vivo, de que Pedro Infante no había muerto. Y entonces me puse a pensar y los dejo con esto antes de irnos al otro bloque. ¿Y qué tal si es verdad que Pedro Infante no murió? Fue mi pensamiento después de escuchar eso. ¿Y por qué tanto tiempo estuvimos ciegos y no quisimos ver que esa persona seguía vivo? Y hay videos donde tú ves a este personaje que nombra él, búsquenlo, aprovechen ahorita, se llamaba o fue el nombre que usó Ujú. después de usar Pedro Infante, era ah, Alberto Pedro, algo así, y y tú lo escuchas, hay análisis en YouTube de varios, y sobre todo este hombre que decía, que les comentaba de las voces, de la tonalidad, y lo compara, y luego él entrevista al nieto y entiende y dice, ah, por eso no tenía la misma claridad en esta edad. Claro que para cuando muestran los videos creo que ya tenía como 80 años el señor, o sea que o sea, si tú comparas los videos, dices, no mames, o sea, sí, sí cantaba igual, los falsetes se oyen exactamente igual, se mueve exactamente igual. Entonces, si encuentro ahorita el enlace de este video, se los anexo,
Pero mientras denle like, suscríbanse y hagan donativos para que podamos seguir trabajando en todo esto y que Tania ya no batalle con el internet. Sí, y no me tenga que poner acá misteriosa. Ay, Oye, Pedro Miguel o Miguel Pedro o algo así. Pedro, ¿Cómo? sí, Pedro Antonio, algo así. Pedro Antonio, Como, sí. Yo no lo he visto, ¿ah? También voy a buscarlo es ahorita. que Pues es, yo creo que ahorita no, sí no ya lo debería busques estar muerto, ahorita. ¿no? 2026 Ya ya falleció, precedió, ¿no? dos Ya. mil seis o 2007 murió, en realidad. Mm, Exactamente no lo sé, pero sí murió ya grande, sí ya llegó a tener demencia y este señor nieto tiene audios donde él reconoce que era Pedro Infante, Ya. porque ya tenía demencia senil, pero pues quién no a los 80 y pelos, pues sí, claro. Y también salió en TV Azteca cantando como Pedro Antonio. Sí. Sí, está muy, Órale. muy, muy loco. Hay muchas anécdotas sobre este personaje y ya escuchar que sí era, dices, no manches, o sea, y todo lo que vivió, pues se los voy a platicar en un ratito más, regresando del bloque, pero sí está impresionante. Yo me choqué bastante porque tu vida puede ser destruida en un segundo, nada más porque a alguien le sí. interese. No tengas Y mala suerte. Exacto. Y no importa el poder, ni el carisma, ni la determinación, ni nada. O sea, pero bueno, ya sabemos que Pedro Infante no murió hasta que murió. Sigue Ya, vivo en nuestros corazones. y sigue vivo. Además, Y es que sigue vivo porque cada altar de muertos, cada año él es recordado. O sea, por Sí. nuestra generación, por las que van a seguir, porque de nosotros depende que las nuevas generaciones conozcan a Pedro Infante, la verdad. Entonces los invitamos a que conozcan, si no conocen a Pedro Infante, conózcanlo. Es un artista hecho y derecho y fue un hombre que además él solito de su dinero, de varios conciertos que hizo, construyó varias catedrales porque él era muy, muy devoto también. Pues, y ayudó a muchos pueblos aquí en México. Fue una persona que contribuyó. Yo quería agregar en este bloque, antes de cerrarlo, que mucha gente dice que Pedro Infante era muy agradecido con la gente. Él vivía para sus fans y Ujú. siempre estaba agradecido y lo demostró en vida. Sí, eso Entonces, sí. eso es algo que yo le aplaudo mucho, independientemente de que haya sido mujeriego o no. Pues ahora sí que a quién le dan pan que llore. Ujú. Pues sí, Pues sí. entonces, yo creo que vale la pena mucho conocer a la persona, a- aparte del artista, y mucha gente dice que era, como era en el set y en las películas, así era él. O sea, era muy, muy carismático, muy agradecido, muy cariñoso, y eso, el que no haya perdido el piso a pesar de todo lo que vivió y todo lo que ganó y de ser quien era, eso dice mucho de una persona, muchísimo. Pero bueno, ¿algo más que agregar Listo. antes de cerrar el bloque? Ahorita nos vemos. Ok, sí. regresamos. Abrazos. Mm, Bye. Bye. Bytes.